Bien, para hablar de este tema hemos invitado a Alfredo Torne, él es exministro de Economía. Él había asumido hace algunos años la cartera de Economía y Finanzas, y quién mejor que él para hablar de estos posibles escenarios que se abren ante esta nueva incertidumbre a nivel nacional. Señor Torne, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Valeria, y muy buenas tardes a tu audiencia. Gracias por invitarme. Señor Torne, en principio quería consultarle si es que el país está preparado para un confinamiento, sea este general o focalizado en regiones, como de alguna manera los deslizó ayer en entrevista el señor Sagasti. A ver, yo pienso que hay que adelantarnos a esta situación. Creo que lo peor que nos puede pasar es de que experimentemos una segunda ola, como hemos visto en el reporte que usted ha mencionado, en Europa, y que nos agarre un poco desprevenidos y tengamos que hacer una cuarentena rígida como la que empezamos en marzo. Yo creo que hay tres cosas que se deberían de hacer. En primer lugar, pues hay que hacer una campaña sobre los protocolos sanitarios que deberíamos de tener. Creo que ha habido recientemente un relajo, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la población en general. Cada vez vemos de que hay más reuniones sociales, reuniones de familia, ya no se usa la mascarilla, la gente sale más a las calles, salimos a los mercados. Algunos medios ya han mostrado, por ejemplo, las colas para la distribución del bono de la ONP. Yo pienso que lo principal que hay que hacer es que hay que apretar un poco más nuestros protocolos sanitarios, ¿no? En segundo lugar, creo que las pruebas también nos hemos relajado. Si vemos, por ejemplo, el número de pruebas moleculares que se han hecho recientemente, han venido en caída. Y más bien, lo que sí hemos mostrado, lo que sí se ha mostrado es que el nivel de positivo de las pruebas moleculares, sobre todo, ha aumentado significativamente en los últimos meses. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que hacer una tarea mucho más precisa para ver dónde es que se están dando estos contagios y cómo evitarlos. Y por último, creo que una vez que tengamos esta información, hay que hacer cuarentenas focalizadas. Por ejemplo, hemos visto que durante las Navidades han habido muchos contagios, sobre todo en los centros durante ese periodo. Creo que hay que hacer cordones y cerrar estos sectores para evitar irnos a una cuarentena total, como hemos visto que ha tenido que hacer el Reino Unido o Francia, ¿no? Ajá. Ahora, señor Torne, y en este caso, cuando usted habla de hacer una campaña, digamos, para que los protocolos sean más rigurosos, ¿se podría hablar incluso de la reducción de los aforos en centros comerciales o restaurantes? ¿Sería esa una muy buena salida? Yo pienso no solamente en no solamente en los restaurantes. Lo que a mí más me preocupa son los mercados, es el transporte público. Son algunos centros, sobre todo donde se aglomera la gente, y creo que es ahí donde deberíamos de poner el énfasis. Hemos hablado mucho del transporte público, pero hemos hecho muy poco, ¿no? Ajá. La Lo mismo fiscalización ya con no los es tan... mercados. Sí, ya no es tan fuerte. Hemos visto, por ejemplo, reportes, incluso, señor Torne, que las personas ya no suben con este protector facial que es obligatorio todavía y ya no hay caso, digamos, como se notaba o se requería hace algunos meses. Se ha perdido, digamos, muchísima fuerza, sobre todo en el punto que usted acota muy bien, que es el transporte público. Correcto, hemos visto hoy día en el diario, a mí me sorprende que una fiscalizadora de la ATU ha sido prácticamente arrollada por una combi. Son cosas que simplemente no pueden suceder. Y creo que hay que apretar un poco más ahí y sobre todo lo que hemos visto a final del año, pues ya hemos visto fiestas, grandes reuniones, no solamente familiares, sino ya reuniones convocadas de fiestas, discotecas, etcétera, Hay un que relajo, antes no se entonces. veían.
hay un relajo, señor Torne, en las medidas protocolares, digamos, de sanidad que podrían, digamos, desembocar en un escenario de unas cuarentenas focalizadas? Mire, yo creo que sí, pero yo no quiero incorporarme a este grupo de gente que dice que toda la culpa la tiene la gente. Yo pienso que si nosotros, si el gobierno no da los protocolos, no insiste con sus campañas publicitarias, pues mal podríamos hacer en culpar a la sociedad. La Claro. sociedad pues ya tiene más de 8 meses confinada, y yo pienso que hay que entenderla. Por ejemplo, a mí me parece ridículo lo que se está haciendo en las playas. Se debería de tener un aforo. Si la gente puede caminar en las playas y salir un rato a tomar aire libre, pues en buena hora. Lo que está mal es que se junte la gente, ¿no? Que se hagan fiestas, el transporte público, los mercados, que es lo que más preocupa, ¿no? Ahora, señor Torne, y en el escenario de que pues se apliquen estas cuarentenas focalizadas, porque incluso ayer en entrevista con el diario El Comercio, el señor Sagasti hablaba de que se estaba evaluando los índices, algunos indicadores en regiones para ver el nivel, digamos, de peligrosidad. De aplicarse esta cuarentena focalizada, señor Torne, habría, digamos, el gobierno debería de extender otro tipo de ayuda, quizá otro bono adicional. ¿Estamos en esas condiciones de brindarle un bono adicional a la población en las regiones específicamente? Bueno, yo ya me he cansado de, de discutir este tema, porque siempre digo que se han debido dar 3, 4 bonos a la población vulnerable. Es la que más ha sufrido. Sin embargo, tenemos que el dinero fluye para otros segmentos de la población y no a la Y no población a que los más lo mayores. necesita, ¿no? Ujú. Y pienso que ahí el gobierno no ha hecho una buena tarea. Todavía no hemos terminado de distribuir el segundo bono. No se han dado estadísticas de cómo vamos. Lo único que hemos visto, por ejemplo, hoy día son las colas para la ONP. Me preocupa que en la ONP hayan colas cuando sabemos exactamente quiénes son los pensionistas de la ONP. O sea, se les podría abrir una cuenta bancaria y entregarles el dinero directamente a su cuenta bancaria. Me sorprende que este dinero se entregue en efectivo. También me sorprende un tema que me parece mayúsculo, que es el tema del Banco de la Nación. Ujú. Cuando yo fui ministro, una de las instrucciones que yo di es no más colas en el Banco de la Nación. Sin embargo, el progreso que ha habido en el Banco de la Nación en digitalizarse, en encontrar otros instrumentos para llegar a la gente y hacer inclusión financiera, han sido muy, muy pobres, ¿no? Señor Torne, para ir cerrando, hoy salió en este informe preelectoral 2016-2021 que mencionaba que pues la economía peruana crecería este año un 10%. Algo que ya había mencionado, recuerdo yo, la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alba, en este marco macroeconómico multianual que se suele presentar. ¿Es posible llegar a ese anhelado 10%, ese crecimiento de PBI de 10%, señor Torne, teniendo en cuenta que pues hay una nueva variante, que hay, digamos, mayor desobediencia o falta de rigurosidad en hacer cumplir el protocolo y sobre todo estamos en un contexto de campaña electoral? ¿Es posible alcanzar ese 10%? A ver, de ser posible, sí es posible. Nuestro estimado es de que creceríamos al 9,7%, pero aquí hay que tomarlo esto con un poco de cuidado, Ajá. porque lo que ha sucedido en el Perú es que hemos sido el país que más ha caído en el 2020, casi, según nuestros estimados, 12%. Entonces, solamente por el hecho de haber abierto de nuevo la economía, pues hemos tenido un rebote en la economía. Si uno calcula, si uno toma el punto de dónde terminamos el 31 de diciembre y cuál fue el punto de finales del 2019, uno muestra que prácticamente ha sido como una especie de U, ¿no? Entonces, para obtener el 9,7, simplemente tendríamos que tener el mismo nivel de actividad que tuvimos el 31 de diciembre, ¿no? Es decir, no tendríamos que hacer nada más. El problema no es ese. El problema es que se han perdido puestos de trabajo, como decía su nota, muchos trabajadores, y hoy día lo decía algún medio,
gran parte de los trabajadores formales hoy día tiene contratos a tiempo parcial. Muchos de los nuevos puestos de trabajo son informales. En fin, ha habido un deterioro de nuestras condiciones de vida que no está medido en nuestro PBI. Y también ha habido deterioro en la calidad de nuestra producción. Lo único que hemos hecho es que cerramos las fábricas el 15 de marzo, las volvimos a abrir y estamos calculando eso como un aumento de la producción. No, es simplemente de que las hemos vuelto a abrir, pero no vamos a llegar a los niveles de prepandemia, sino casi hasta el 2022. Entonces, es una especie de ilusión óptica pensar que el 10% es un buen número. A mí me parece que cometimos muchos errores en la pandemia. Fue una cuarentena muy agresiva, con pocos resultados en la parte sanitaria, y si nos tocase hacer el trabajo de nuevo, pues tenemos que ser mucho más focalizados, mucho más acompañados de la ciencia y ir directamente donde necesitamos tener la ayuda del Estado, ¿no? ¿Sería un error regresar a la fase 1, señor Torne? Bueno, es que nunca debimos de estar en la fase 1 o en la fase 2. O sea, la economía pudo haberse mantenido con la fase 1 y fase 2 aún en los periodos severos de la cuarentena. Por ejemplo, el sector minero hasta el día de hoy no se repone. Sin embargo, tenemos una gran demanda de nuestros socios comerciales. China está creciendo, es el país que mejor le está yendo. Estados Unidos le va a ir muy bien. Algunos países de Europa les está yendo bien y están demandando nuestros productos. Sin embargo, nosotros son los que nos estamos poniendo trabas. Tenemos el problema del sector agrícola, que exporta una serie de productos, sobre todo a Estados Unidos, Europa y los países asiáticos. Tenemos los problemas con las comunidades en las minas del sur. Hasta el día de hoy no hay una solución al problema de las bambas, ¿no? Y ahí tenemos una serie de producción y posibilidades de mantener la economía abierta aún en niveles de infecciones, ¿no? Señor Torne, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Sus aportes han ayudado, por supuesto, a los televidentes a ver, digamos, de alguna manera un poco más claras las proyecciones y este paso importante en la economía nacional. Alfredo Torne, ex ministro de Economía, estuvo con nosotros aquí en este programa, Economía para Todos. Nosotros nos vamos inmediatamente a una pausa. No se vaya, regresamos con más.